vamos a pasar a una segunda conferencia. En este caso, a lo largo de los próximos 30 minutos, la ingeniera Úrsula Mora Devoto va a intentar dilucidar y encontrar una respuesta a fracaso asegurado. Va a tratar de responder esta pregunta, la cruda realidad de no invertir en diseños de ingeniería. No sé si se me escucha, pues yo estoy muy agradecida acá de estar. Gracias por la invitación a César y a todos los directivos del CIP de Lima y también agradecida a Dios siempre digo, ¿no? Por esta oportunidad que me da para un poco contarle las experiencias que estamos viviendo y traigo a colación un poco la ponencia que ha hecho Andrés Solís respecto a las problemáticas que tenemos en nuestro país y también agradezco la presencia de grandes consultores que seguramente también viven a través de nosotros, ¿no? Las cosas graves que están pasando en nuestro país, pero no todo es grave. No todo es grave, así es que ahora en mi ponencia un poco voy a conversar sobre lo macro y luego un poco lo micro en lo que significan los diseños en nuestro país, ¿no? Quise empezar con esta pregunta porque es una realidad, ¿no? Fracaso asegurado, la cruda realidad de no invertir en los diseños de ingeniería. Y es lo que vivimos y de hecho es un poco la catarsis que tenemos los diseñadores, ¿no? en nuestro país, porque vivimos consecuencias en las obras, en las construcciones de estas malas decisiones. Un poco mi ponencia va a estar enfocada, ¿no? a un contexto general que lo voy a ir explicando, las decisiones, cuándo son buenas y cuándo son malas dentro de los proyectos, los diseños de ingeniería y su implicancia, algunos casos que explicaré, unas principales lecciones aprendidas que a lo largo de la trayectoria larga que tengo en los diseños hemos tenido y unas pequeñas conclusiones. Y empiezo un poco hablando sobre cuál es la brecha en la infraestructura actual en nuestro país, ¿no? Vemos que gran parte de esa brecha que está un poco orientada al servicio que brindan nuestras infraestructuras para poder lograr, digamos, un servicio adecuado a nuestra población. Y estamos viendo que el tema de transporte, como bien lo explicó Andrés, es un tema crítico, ¿no? para nuestro país. De hecho, luego le sigue un poco el tema de las infraestructuras del agua, de salud, los hospitales, en fin. Muchos de acá sabemos las noticias, ¿no? que siguen, por ejemplo, los ministerios de salud un poco criticando esos finales tristes que tienen las infraestructuras, el avance del cierre de las brechas, digamos, está siendo un poco lento. Sin embargo, existen promotores, existe una inversión que aún con nuestras complicaciones en el tema político, todavía seguimos siendo un país con atracción en la inversión. Al final del 2023, la brecha de infraestructura alcanzaba casi los 117.000 millones a corto plazo y unos 367.000 a largo plazo, lo que representa casi el 5 veces el presupuesto que Proinversión destina a sus obras. Proinversión, desde mi punto de vista, está haciendo para mí un buen trabajo en el tema de las inversiones. Tenemos muchos proyectos, bien lo mencionó Andrés, algunos proyectos paralizados, sin embargo hay otros como el anillo periférico vial, con casi 38 kilómetros, que se está haciendo una realidad. Y de hecho también el Tren Macho, que lo veíamos muy lejano, también ya ha sido adjudicado en concesión. Bueno, muchas más noticias. Si bien nosotros contamos con un Plan Nacional de Infraestructura, que lo realiza el MEF, creería que si bien estamos avanzando, a la actualidad deberíamos tener un plan de infraestructura un poco más integrado, con la participación no solamente de los actores públicos, sino también de los privados. Y los privados acá tienen un rol importante, porque son los que invierten.
Según el BID, las brechas de infraestructura en América Latina y en el Caribe superan los 250.000 millones de dólares. Pero ojo, no estamos tan mal, y lo voy a ver, y lo voy a pasar ahora, más adelante, vamos a ver cómo estamos como país dentro de América Latina y el Caribe. Pero, ¿qué factores son los que hacen que nosotros podamos reducir dichas brechas? Uno, como les comentaba, la falta de un plan nacional de infraestructura que contenga una solución integral a largo plazo. No basta con tener una solución a corto plazo y, como les dije, los intervinientes en esto tienen que ser tanto el sector público como el sector privado. Una falta de automatización en los proyectos y coordinación gubernamental, la importancia de los entes gubernamentales, que nos hacen que los proyectos muchas veces estén paralizados precisamente por esas decisiones. Las modalidades de contratación inadecuadas. Cuando yo contrato, tengo que saber en qué oportunidad lo hago, cómo lo debo de hacer, cuál va a ser la modalidad de entrega de los contratos, de los proyectos en sí, y esas decisiones tienen que ser tomadas adecuadamente. Otro de los factores que hacen reducir esa brecha, o que impiden reducir esa brecha, es el sistema del control de inversión pública que dificulta las decisiones de los funcionarios. Lamentablemente, tenemos una Contraloría que no nos deja avanzar, diría yo, desde mi punto de vista personal. No nos deja avanzar y creería yo que más que la Ley de Contrataciones del Estado, que ha aportado mucho, y de hecho pongo en valor lo que se está haciendo poco a poco, es que deberíamos también tocar la ley de la Contraloría General. Otro factor es la inadecuada formulación de los proyectos que impide la paralización de los mismos, que este es el tema que voy a tratar ahora mismo. ¿Por qué los diseños y por qué los proyectos tienen que estar bien diseñados? El diseño es el cerebro de las infraestructuras. Otro de los factores vienen a ser los propios gestores públicos con falta de experiencia. Lamentablemente, es nuestra realidad. Contamos con funcionarios públicos con poca capacidad de la toma de decisiones o con miedo, no ante una Contraloría, a tomar esas decisiones adecuadas y oportunas. Y siempre, lamentablemente, se está dejando a la parte legal tomar esas decisiones, a los arbitrajes, a los tratos directos, que lo decida otra persona, cuando realmente quienes conocen de las problemáticas son los propios funcionarios. Pero es nuestra triste realidad. ¿Pero qué debemos hacer para reducir esas brechas? Tenemos que, a pesar de que tenemos inversiones, que es clave para que los proyectos se desarrollen, para romper este círculo de desigualdad que existe ahora mismo y pobreza y bajo crecimiento en todos los sectores que ya hemos mencionado, no solamente hace falta tener los inversores, también hay unas señales claras como son el grado de compromiso no solamente de la parte gubernamental, sino también de los intervinientes dentro del proyecto, así como el desarrollo financiero, ¿no? ¿Eso qué nos da? El grado de inversión. ¿Alguien tiene aquí en el público qué es conocimiento de qué es el grado de inversión de un país? La idea, por lo menos. ¿O con qué está relacionado? Según la Corporación Andina de Fomento, la CAF, de 195 países reconocidos a nivel mundial, solo 60 de esos países cuentan con dicha calificación, y América Latina y el Caribe, de los 33, solo 7 superan esa nota mínima indispensable que tiene que tener un país, poco del grado de inversión. El grado de inversión viene a ser ese factor que se evalúa con muchos criterios y está relacionado un poco con el nivel de riesgo con el que cuenta un país. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Perú tiene una calificación BBB+.
¿Eso qué significa? Que somos uno de los países cuyo rango de, digamos, de aceptación para las inversiones, el riesgo país, está catalogado como bueno. De hecho, hay 3 empresas grandes, calificadoras, y una de ellas es Standard & Poor's para eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier inversor que venga a nuestro país tiene un poco de tranquilidad, diríamos así, para poder invertir. Y de hecho, el reporte de Infrascope 2023-2024 que publica el BID, ¿no? El Perú, por eso les decía que no todo es malo en nuestro país, ¿no? Tenemos la categoría de preparación de proyectos en asociaciones públicas privadas, las APP. Por eso les decía desde el inicio que para mí, ¿no? Y desde mi punto de vista personal, Proinversión está haciendo un buen trabajo, ¿no? Con una puntuación de 72 sobre 100 en los que evaluamos diferentes puntos como país. Entre ellos, si pueden ver aquí, Perú se encuentra en el 5º lugar, pero hay algo mejor que eso, y es que estamos en el primer lugar en lo que respecta a preparación de proyectos y sostenibilidad. Estamos primero de los 26 países evaluados dentro de América Latina y el Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de los factores políticos que podrían indicarnos que es un país con cierto riesgo, no es así. Somos un país económicamente estable y con una recuperación en muchas cuestiones que nos aportan para poder gestionar el riesgo, monitorear los contratos. Estos son, digamos, los factores que nos han evaluado, y que nos dejan, dentro de un país con un grado de inversión razonable y aceptable. Pero ahí va la pregunta, ¿basta solo la inversión? ¿Basta que hayan empresas que vienen, inviertan, que apuesten por nuestras infraestructuras, que apuesten por nuestros proyectos? ¿Basta solo eso? Yo creo que acá tenemos otro punto importante, que son la ejecución contractual de los proyectos, y eso abarca no solamente los diseños, sino también la construcción y la operación y mantenimiento. Los diseños de ingeniería y las obras, en realidad, juegan un papel crucial para poder abordar esta problemática. Y de hecho, las obras, como infraestructura, solo son obras. Lo que nosotros tenemos que asegurar es el servicio que cualquier sector tiene como fin. Y en eso, los diseñadores, los constructores y los que operan tienen que tener ese objetivo también. Cada diseño de ingeniería, como les decía, yo siempre digo, la ingeniería es el software, digamos, de los proyectos. Tiene el potencial de cerrar esa brecha existente y promover el desarrollo de un país y del mundo, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como funcionarios públicos, como contratistas, como diseñadores? ¿Qué es lo que debemos saber? Que los diseños son una parte importante en todo este, digamos, ciclo de un proyecto. Y se necesita tomar buenas decisiones. ¿Eso qué significa? Que los proyectos también fracasan, pero fracasan por muchas razones. Y eso está en manos de personas, tomando decisiones, correctas o incorrectas. Pero ¿por qué fracasan esos proyectos? ¿A qué le debemos atribuir esos fracasos? ¿No? Y lo digo porque llevo 15 años, creo yo, haciendo proyectos de ingeniería. Y he podido, seguramente ustedes y muchos de los de acá que tienen mucha experiencia en lo que son los proyectos de diseño sabrán y habrán vivido lo que muchos ahora vivimos, ¿no?
Y seguramente tendrán algunos otros factores, pero he tratado de resumir algunos que considero son relevantes e importantes al momento de tomar las decisiones. Uno, y esto va relacionado con, no solamente con quienes lo ejecutamos, sino con quienes toman decisiones desde el lado público. ¿Cuáles son estos? La falta de gobernabilidad en los proyectos. Las pautas, las decisiones, los procedimientos tienen que estar bien claros para poder llevar a cabo un proyecto, y esto va desde la gobernanza, ¿no?, del sector público que tenga esa responsabilidad. Y esto no solamente involucra a los funcionarios públicos, involucra a todos los involucrados, también, valga la redundancia, contratistas, subcontratistas, diseñadores, toda la parte procura, todos deben tener claro los objetivos del proyecto. Y lo que siempre sufrimos los diseñadores, ¿no?, una falta de alcance claro que nos diga y nos oriente qué es lo que debemos hacer dentro del diseño. Muchas veces se ponen en los proyectos, digamos, expectativas poco realistas, ¿no?, que nos llevan a aceptar algo y luego incumplirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Ser realistas, decirle desde cuándo, desde dónde, cómo iniciamos con esto. Para eso tenemos, por ejemplo, los roadshows, donde tenemos que transmitir, digamos, todos nuestros cuestionamientos respecto a algo que se está, digamos, naciendo. La mala comunicación. Creo que todos los que estamos en gestión de proyectos sabemos que el 90%, y diría inclusive un poco más, del fracaso de los proyectos se debe a la mala comunicación o a la comunicación ineficaz. No establecer canales de comunicación correctos entre todas las partes interesadas, bueno, pues nos hace tener esos problemas dentro de los proyectos que finalmente decantan en un proyecto fracaso. Otra de las cuestiones que siempre digo, ¿no?, y nos pasa continuamente, y es que los contratistas, por ejemplo, o el Estado nos pone un cronograma de pago que nos ahorca financieramente. No solamente basta tener un contrato que nos oriente, tenemos que tener dentro de la ejecución contractual un elemento clave que es la colaboración y también el entendimiento de que somos diseñadores y vivimos el contrato y tenemos que tener fluidez para poder ejecutarlo correctamente. Yo creo que una de las cuestiones del cáncer, del fracaso también de los proyectos es que no se entienda eso, que tanto contratista como diseñadores tenemos que tener un flujo de caja acorde al trabajo que realizamos. Una inadecuada gestión de los riesgos es, toma, tú te encargas, esa es tu responsabilidad. Palabras, ¿ah? ¿Pero por qué me trasladas eso? Porque tú eres quien mejor lo puede administrar. Y esa es la respuesta que debemos de dar. La ejecución de los diseños, la ejecución de los contratos, tiene que haber una colaboración entre las partes para que el proyecto cumpla con los objetivos, y eso necesita la colaboración de todas las partes. Los plazos extensos, que también es una problemática cuando no llegas a resolver problemas, digamos, en la solución de controversias, por más mecanismos contractuales que tengas dentro de tu contrato. Al final, somos personas, las personas tenemos emociones, y lamentablemente, mientras no haya un consenso en este sentido y entendimiento por las partes, esto no llegamos a nada, por más contratos que tengamos. Les comento un ejemplo que tenemos en uno de los contratos de defensas ribereñas, no sé si ustedes están un poco familiarizados con el tema de los eventos compensables en los contratos NEC, pero un evento compensable que viene a ser una reclamación a un derecho que puede tener el contratista,
derecho dado por mérito, implementado, ejecutado, valorizado y facturado, señores. Nos dicen, llega otra gerencia y nos dice, sácalo de tu valorización. ¿Por qué? Porque no le hemos subido el invierte. Ok. ¿Qué había pasado? Pues no, llega otra gerencia, te dice, lo rechazo, tiene que ser un evento compensable y los eventos compensables se pueden corregir. ¿Cómo que corregir? Implementado, ejecutado, valorizado, facturado y lo tengo que corregir. Es para reírse, ¿no? Pero eso es lo que pasamos, los contratistas y diseñadores. Porque no existe una coherencia entre los funcionarios con las decisiones tomadas. Porque existe el miedo a que te rechacen o que prefieren que tome esas decisiones una Contraloría, el miedo a la Contraloría, las decisiones ante un arbitraje o ante un dispute board. Señores, o sea, los funcionarios tienen que hacerse responsables de sus decisiones. Pero sumado a esto, a todas esas problemáticas que ya tenemos, no estoy haciendo catarsis, ¿no? No. Están los conflictos por los aspectos externos y por los aspectos internos. ¿A qué me refiero con eso? A que los conflictos pueden surgir de diferente naturaleza. La naturaleza es multidimensional. Pueden estar, digamos, promovidos por factores económicos, gubernamentales, medioambientales, sociales, o una interacción, como sucede en todos los proyectos, de ellos. Pero además surgen esos conflictos también internos, ¿no?, de las propias empresas, los propios diseñadores, en que no sabemos planificar o que existen intereses personales y la falta de confianza, que es un factor que para mí es muy importante. Si el diseñador no transmite la confianza necesaria al contratista, a los funcionarios, no vamos a llegar a nada. Una incorrecta comunicación, como ya lo dije anteriormente, y eso se traduce a una consultoría, y puedo mencionar muchos más, ojo, pero eso se traduce en la carencia de una consultoría adecuada. Y esta frase me gusta muchísimo, y de hecho también se aplica en la gestión de contratos, de proyectos. Charles Swindoll ha sido un orador que decía, la vida es un 10% de lo que te ocurre y un 90% de cómo reaccionas ante ello. ¿Eso qué quiere decir? En la gestión de proyectos es lo mismo, en la que el 10% del tiempo del equipo se dedica a realizar el proyecto y el 90% restante a planificar y a resolver los problemas que surgen durante su ejecución. Y es lo que decía un poco la presentación anterior, ¿no? La planificación, cuán importante es, y el equipo de gestión es el responsable de ello, de planificar, de integrar a su equipo. ¿Para qué? Para que los proyectos demuestren, digamos, una gestión adecuada. Pero también no todo es malo, como les había dicho, y también tenemos un lado bueno al fracaso, y son esas lecciones aprendidas que todos los equipos a lo largo de que ejecutamos los proyectos sacamos y no lo volvemos a realizar. Esas lecciones aprendidas, si no las registramos y no sirven como lecciones aprendidas, ¿no?, de nada me sirvieron. Entonces, a la larga, los fracasos de los proyectos sirven como el know-how de la empresa para no hacer aquello que nos afectó. Una de esas lecciones aprendidas, y creo yo
que esto aplica mucho a los contratistas, es no invertir en los diseños de ingeniería. Y les voy a indicar por qué no. Porque me podrían decir, oye, ya, hago la ingeniería al inicio y luego ya lo soluciono en el proceso de la ejecución. Y les voy a explicar por qué. ¿Alguien conoce la curva de McLeamy? ¿La habían visto? ¿Me puedes resumir? Y te hago participar. Así es. Esto se aplica mucho inclusive en el BIM. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Y se lee de esta manera. Hay que leer la curva de dos maneras. Es primero leer la curva azul con la curva roja. Y se lee así. Las decisiones que debemos de tomar, mejor dicho, las buenas decisiones, se deben tomar al inicio del ciclo del proyecto. Porque esas buenas decisiones harán que mi costo sea bajo. Mientras que si yo tomo una mala decisión a lo largo del proyecto y en las fases finales, esto va a elevar mis costos. Y además, pueden ver acá la curva verde, que representa un proceso tradicional de diseño. Un proceso tradicional. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que esas decisiones se tomen adecuadamente al inicio del ciclo del proyecto. Entonces, invertir esfuerzos en las primeras etapas del diseño puede tener un impacto de reducción de esos errores y costos durante la construcción. Por ejemplo, nosotros que estamos en los proyectos de defensas ribereñas, los proyectos de drenaje pluvial en Chiclayo y en Paita, vemos que las decisiones y los cambios y todo lo que nosotros podamos hacer ya en un RIBA 4, o sea, en la ejecución propia del proyecto, nos va a impactar muchísimo cualquier cambio, reprocesos, retrabajos, mayores recursos, impacto negativo en el proyecto. Y eso no solamente lo tenemos que decir nosotros como diseñadores, eso lo tiene que saber y concientizar los supervisores por parte del cliente y los contratistas. No es que el diseño no es una barra libre, digamos, de esfuerzos que tengamos que dar porque tenemos un contrato, con un objetivo, con un plazo, con un costo. Vale. Lo que ha sido mal proyectado difícilmente podrá corregir en fases posteriores, ¿no? El proyecto bien definido y completo tendrá menos imprevistos y sobrecostos. Eso es un poco el resumen de estas láminas, donde pensar es mucho más barato que construir. Y allí, bueno, ¿por qué vienen los errores? Y esto es algo muy importante. El expediente técnico de la obra representa en nuestro país entre el 0.6 y el 1% de la obra. Mientras que en América Latina ese rango está casi por el 3%. En Estados Unidos representa el 10%, en España el 5% y en Europa el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos haciendo las cosas bien, que las decisiones que estamos tomando no son las correctas respecto al diseño. Que países desarrollados consideran que el diseño es fundamental para que las obras estén bien. Y esto es un cuadro comparativo que saqué de los proyectos que tiene ANIN, está en el INVIERTEP, en donde el costo de inversión respecto al costo de inversión viable inicial está casi por el 80%, y esto considerando quebradas, que son proyectos más pequeños, porque si solamente sacamos los ríos, esto se eleva a más del 200%. Y el monto del expediente técnico respecto a la vialidad, porque los diseñadores se han dado cuenta que esto es un proceso largo, está casi por el 11.6, mientras que respecto al proyecto actualizado, el 7.2.
algo razonable. ¿Cuál es lo razonable acá en un proyecto? Diría por la experiencia entre el 8 y el 10% el costo de un expediente. Y estas son un poco las deficiencias más comunes en los expedientes técnicos, los errores, omisiones propios, las condiciones del terreno, no considerar la evaluación y asignación correcta de los riesgos, a quién le atribuyo esa responsabilidad, los incumplimientos de las normativas, muchos proyectos a veces ni cumplen las normativas, no contar con un estudio de interferencias y saneamiento físico-legal de los predios. Seguramente muchos diseñadores de acá sabrán que eso es así. Y un monto de expedientes subvalorado, que luego viene el contratista y te dice, esto no lo puedo hacer con este monto. ¿Y qué hacen los contratistas? Ok, gano la obra, pero tengo mi pool de abogados sacándote todos los adicionales que pueda sacarte. ¿Qué busca un buen diseño? Un desarrollo económico, la interacción, la conectividad, la accesibilidad a los servicios básicos, el desarrollo social, la eficiencia, y ahí viene un poco el concepto de value for money, la tecnología y la innovación. De nada sirve que yo use tecnología si mi otra parte no la sabe utilizar tampoco. Me piden hacer Bing, ¿sabes utilizarlo? Sostenibilidad y resiliencia. Ahora los proyectos están, de hecho, la nueva ley de contrataciones del Estado está incorporando estos principios legales, ¿no? Entonces, la obra tiene que ser construible, ¿no? Y es necesario tener un expediente técnico que así lo defina. ¿Cómo conseguir un expediente técnico de calidad? Pues yo diría, y he puesto ahí los principales, ¿no? Los inputs, y ahí sí tengo un poco tiempo, pero me voy mucho por el contrato de servicios. Tenemos que saber, los equipos tienen que saber del contrato, tienen que saber sus limitaciones, tienen que saber qué contienen los riesgos, penalidades, el alcance propio. Y durante el proceso es evidente que debemos tener un equipo integrado con comunicación eficaz y lo que siempre digo, control. Métricas, KPIs, importante, porque lo que no se mide no mejora. Y finalmente, con este proceso y los inputs importantes, con el equipo, con la experiencia adecuada, no podemos hacer, por ejemplo, un proyecto en Fast Track si no tenemos la experiencia en proyectos Fast Track. Y los outputs serán pues un expediente que contenga todo con la calidad que se nos pide. ¿Y qué debo considerar en los contratos de diseño? Como ya les dije, ¿no? Todos esos alcances que ya conocemos mucho, los que estamos también en la parte contractual, son el alcance bien definido y conocer todas esas cláusulas que nos llevan a decir, oye, sí puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Y si lo tengo que hacer, tendrá que ser con estos adicionales o con estas consideraciones. En el proceso de diseño, y es lo que, por ejemplo, en la empresa siempre tenemos un manual de sistema de gestión de integral, tenemos que todo diseño tiene un proceso de planificación importante, la ejecución con un trabajo coordinado, un control que ya lo vengo explicando, la revisión y finalmente la validación. Eso es un proceso normal de diseño que debe considerar ciertos aspectos importantes para todo el equipo. Y acá, si me dan 5 minutos más, quería resaltar esto, he explicado 5 proyectos, quería explicar, en donde lo que quiero resaltar es esto. Miren el plazo inicial que teníamos y miren cuánto más tenemos en este proyecto, que fue un proyecto de Esencia Ribereña con un contrato privado, con cláusulas back-to-back, en modo fast track. ¿Cuáles fueron nuestros problemas principales? Miren, monto inicial 9.7 millones cuando era un contrato pionero diríamos, ¿no? Cuando todavía no sabíamos en los contratos con ARCC en ese entonces cómo iba a ser la metodología. Tenemos montos reclamados por más de 15 millones en no adicionales, se les llaman estos contratos variaciones, pero digamos
no son adicionales. ¿Qué problemas principales? Todos, creo que la gran mayoría de los proyectos que tiene RCC, o que ha tenido RCC y ahora NIN, son los perfiles con deficiencias. Bueno, además de otros aspectos como el cambio climático que nos han, digamos, aportado en las diferencias que hay. Pero los problemas principales están finalmente relacionados con todos los reclamos y las alertas tempranas que se dieron al inicio. Y como lecciones aprendidas tenemos muchas, ¿no? Entre ellas, lo que les decía, el equipo completo y los funcionarios y los supervisores por parte del cliente tienen que conocer bien los límites del contrato. Ni yo te puedo pedir más, ni tú me tienes que pedir más de lo que está dentro de mi alcance. Puedo colaborar. Colaborar no significa que yo voy a dejar, digamos, de lo que me corresponde. Eso no es colaborar. Otro de nuestros proyectos, de la misma manera, con un monto, con un plazo mayor al 230% y otro al 300%, con las mismas lecciones aprendidas. Este proyecto A y este proyecto B eran continuos, con 4 meses de diferencia. 34 millones, más de 10 millones de reclamos. Un proyecto B, un proyecto C, que ya fue un drenaje, pero a través de un contratista con contrato NEC, opción F, ¿no? Este ya es un proyecto directo en contratación que todavía sigue en proceso y que ya las lecciones aprendidas de los demás proyectos tuvieron ¿cómo se dice?, su aprendizaje. Aquí supimos todos que las alertas tempranas no son un elemento contractual, son un elemento de ayuda para alertar tempranamente los riesgos. Y esto es y diría yo, que tanto contratistas como funcionarios públicos hemos venido aprendiendo. Y esa es la curva de aprendizaje que debemos tener. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de esto? Y yo me iría, las dudas sobre el alcance de un contrato siempre, y diría yo, debemos dejarlas despejadas en la etapa de la oferta. El equipo de proyecto, como les dije, debe conocer los límites del contrato, no solamente el equipo, sino también los funcionarios, para que sepamos qué solicitar y nosotros qué hacer. La supervisión por parte del cliente debe centrarse aportando valor, no destruyéndonos, aportando valor. Los diseñadores, como los supervisores del cliente, deben estar familiarizados con las nuevas tecnologías. De nada sirve que me pidas y me exijas tener software, metodologías, si tú no lo vas a saber utilizar tampoco. ¿Cómo me supervisas? ¿Cómo verificas lo que estoy haciendo? La gestión de riesgos, tempranamente identificados, aquellos que son previsibles y los que no son previsibles, gestionarlos de manera adecuada. Los subcontratistas del proyecto se tienen que involucrar desde etapas tempranas. Es un error dejarlos al final, porque al final ni siquiera van a poder apoyarnos. Es necesario, ¿no?, que los equipos por separado cuenten con tecnología efectiva para trabajar de manera interdisciplinaria. Ahora hay muchas tecnologías, plataformas de integración para que las especialidades puedan trabajar de manera conjunta y en el mismo tiempo. Y finalmente se deben alinear e informar los objetivos del proyecto, que es básico para la gestión de proyectos. Finalmente, como conclusiones, es que los diseños en sí, ¿no? En las ofertas no debe ser, cuando tú decides qué qué empresa escoger para el diseño, el factor no debe ser el económico. Antes la ley de contrataciones poco establecía esto. El expediente técnico bien definido y completo permitirá menores imprevistos y sobrecostos. Las decisiones tempranas, señores. La ejecución de los diseños, además de una buena planificación, requieren la coordinación de las partes involucradas, y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto diseñadores como contratistas tienen, señores, que
compartir sus experiencias para darle constructibilidad a la obra. Luego, bueno, está los equipos tienen que ser con liderazgo, tienen que tener liderazgo y experiencia dependiendo de la envergadura del proyecto y afrontar los desafíos y riesgos propios del proyecto, saber enfrentarlos, ¿no? Y bueno, se debe promover un sistema que pueda dar valor a los diseños. Ya, inclusive la nueva ley de contrataciones del Estado, como les comentaba, introduce estos conceptos de principios como el value for money, sostenibilidad, algunos que ya tenían, de los 10 principios que habían antes, ahora ya tenemos 15. Entre ellos, el uso también, otro de los cambios ha sido el uso de los contratos estandarizados, ¿no?, internacionales. Y finalmente, quiero recalcar, y ese es el mensaje que quiero que se lleven, que los diseños deben costar lo que valen. Y lo que vale en el diseño es que un contratista pueda construir la obra y que un funcionario pueda disminuir esas brechas y que cumplan esos objetivos de servicio. Muchas gracias y cierro esto diciéndoles que detrás de una gran obra, y ese es nuestro lema, siempre hay una gran ingeniería. Gracias.